cierto, cualquiera de los presentes en cualquier momento podéis activar el micrófono y comentar o preguntarme lo que sea, ¿ok? Esta es la presentación también que uso. Muchas de estas imágenes aparecen durante el curso. Es de Raoul Hu, es el padre del sistema de diseño humano y ha sido mi único profesor, además de cuerpo gráfico, además del sistema de diseño humano por sí mismo. Aquí está mi diseño, porque siempre está bien para los que participan saber quién está detrás de la voz y en qué medida también lo que la voz os transmite refleja lo que el cuerpo gráfico está mostrando. A ver, no quiero convertir esta charla en un curso, era más bien una oportunidad de resolver las preguntas, ¿vale?, de las personas que tienen interés en participar en él. Es decir, qué tipo de dudas tenéis que os hacen dudar de si apuntaros al curso o no. Entonces, en lugar de dar una charla sobre diseño humano, yo preferiría responder a vuestras preguntas. Quizás comparto en primer lugar la estructura práctica del grupo y de dónde nace este grupo, esta versión XXL de Vivir tu Diseño. Presencial, mira, presencial nada me gustaría más. En realidad, este curso nace de la última vez que impartí este curso presencialmente, que fue en Turquía. Me invitaron a impartir un curso para un grupo extenso de rusos y me inventé, por así decirlo, esta versión XXL de Vivir tu Diseño. Pero no es que me la inventé, literalmente responde a mi sentimiento de que algo así era necesario, porque durante mucho tiempo me estuve preguntando por qué tanta gente participa en el curso de Vivir tu Diseño, en el modo en el que se impartía normalmente, y luego no llevan necesariamente el experimento de vivir su propio diseño adelante, incluso cuando muchos de ellos luego se dedican a estudiar y a hacerse analistas, luego acaban predicando en Facebook cosas que ellos mismos no miran. Y eso es algo que se evidencia en el grado de éxito que tienen como supuestos profesionales, porque muchos de ellos ni siquiera llegan a estar certificados. Entonces hay mucha gente que bueno, es interesante, cree que el conocimiento es poder y claro, de pronto es una herramienta para ponerte a hacer de gurú en la vida de otros, sin haberte aplicado primero a ti mismo el cuento. Y por desgracia, porque esa forma de ser es inherente al género humano, pues en los 29 años que se cumplen este verano desde que yo comencé mi trayectoria con el diseño humano, desafortunadamente he visto más de esto que de lo otro, de algo parecido a lo que me ocurrió a mí. Yo era un vendedor antes de conocer el diseño humano. Y como todos los vendedores tenía que exagerar ciertas cosas, mentir, digamos, para que mi cliente me comprase a mí y no al de al lado que vendía el mismo producto o uno muy parecido, a veces posiblemente a menor precio. Y de alguna manera, aunque eso me daba bien de comer, no me hacía sentir bien conmigo. Y en mi ser anhelaba la posibilidad de que, ya que tengo que trabajar y ganarme la vida con algo, por lo menos hacerlo con algo útil, con algo en lo que no necesito mentir. Y tenía en torno a los 33 años y la vida me puso delante el diseño humano.
Y desde entonces tengo la gran fortuna de no tener que decir mentiras para ganarme la vida y de poder presentar el diseño humano por lo que es. Y sobre todo, ver que no solamente eso me ha traído un éxito superior a lo que yo hubiera ambicionado, sino sobre todo a disfrutar de algo que no tiene precio. Es decir, no es que el diseño humano me ha dado un rol significativo dentro de la comunidad del diseño humano porque soy el primer analista en español y porque he colaborado con Ra estrechamente durante los 18 años que vivió desde el día que nos conocimos, sino la relación que el diseño humano me regaló conmigo mismo. Ahora que Ra ya no está, ahora que la mayoría de las personas interesadas y curiosas del sistema de diseño humano creen que el diseño humano es humo, y lo que es en realidad es el absoluto de la forma, es un absoluto de la forma. Por eso este curso se llama Vivir tu diseño. Y yo siempre he seguido la trayectoria de Ra, su espíritu y su forma. Pero en este curso en particular, como además ocurría en Turquía, era un periodo vacacional, era como un retiro, había tiempo para más, pues decidí incluir elementos que me parecía a mí que podrían aumentar el número de personas que participando en este curso, luego de hecho viven esta información, la aplican, ¿ok? O por lo menos limita la capacidad de excusar y justificar no vivir tu diseño de la manera que es correcta. Porque todo el mundo vive su diseño. Si tienes un diseño, lo vienes viviendo cada día de tu vida desde que naciste. El problema es que cuando no eres consciente de vivir tu diseño, lo vives de manera distorsionada. Lo vives igual, pero lo percibes de manera distorsionada. Y no te das ni cuenta, porque es como te conoces. Es lo normal. Entonces, consciente de ver en qué ámbitos de mi vida conocer estos conocimientos marcó una diferencia radical, ya no solo en mi manera de compartir esa experiencia con otros, sino sobre todo en la relación personal que mantenía conmigo mismo antes, durante y después de cualquier interacción con otros. Es decir, entender los fundamentos básicos del sistema de diseño humano es aprender a ver cualquier circunstancia de tu vida libre de culpa. Es decir, sin un condicionamiento, sin velos morales. El saber, el sistema de diseño humano representa un cuerpo de conocimientos muy sólido, pero como todo cuerpo de conocimientos sólido, es amoral, porque apunta hacia algo que simplemente es lo que es. Lo es para bien, lo es para mal. Y poder observarse a uno mismo, poder evaluar la propia experiencia individual desde un prisma objetivo y consistente, porque tu diseño no cambia. Es decir, tu propia vida cotidiana se convierte en un laboratorio en el que tú eres el que pone a prueba si el sistema realmente encarna unos principios tan absolutos como pretende, como dice pretender. ¿Ok? Y entonces lo que hice fue agregar a lo que es la estructura del vivir tu diseño al modo clásico y tradicional, que básicamente consistía en, en un curso que se enseñaba en 2 días. El primer día se presentaban los 9 centros y se representaban de la manera más distorsionada posible, porque se trataba de ayudar a entender de qué manera los centros que están en blanco, que están sin definir en nuestro diseño individual, acaban siendo elementos en los que nos identificamos con algo, se produce un malentendido, nos identificamos con lo que no somos,
sobre reaccionamos al malentendido desde lo que no somos, distorsionamos completamente nuestra manera de presentar lo que sí somos y acabamos amplificando el condicionamiento de otros. Quiere decir, la distorsión. En mi caso, que soy un manifestador, es cuando los condicionamientos de las circunstancias me arrastran a expresarme a través de una rabia que no contribuye con nada bonito. Que no contribuye con nada bonito. Entonces se trata de unos principios mecánicos que convierten tu vida en un laboratorio y que te convierten a ti en el jefe del laboratorio, en el experimentador. Tú eres el terapeuta y tú eres el terapeutizado. Tú eres el gurú y tú eres el único discípulo. Es para alguien como yo, que se fue a la India a buscarse a sí mismo, que tuvo un gurú, que hizo terapia, que intentó cambiarse de 1000 maneras distintas, sin lograrlo con mucho éxito. Encontrarme con el diseño humano, encontrarme con un mapa que me deja desnudo ante mí mismo, en el que ya lo que digan de fuera no importa, porque todo depende de mi percepción. Es aprender a confiar en mi percepción y sobre todo en la percepción de mi forma, sin que mi mente sea quien más se cruza en mi camino, sin que mi mente sea quien más velos levanta ante mis ojos. Vivir tu diseño es descubrir otra manera de confrontar al extraño interior. ¿Veis? Los seres humanos normalmente saben muy poco de sí mismos. Creen que se conocen porque conocen sus problemas. Mejor que nadie conoce sus problemas. Y como conocen sus problemas, creen que se conocen a sí mismos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué condena al sufrimiento cuando tu identidad está hecha de problemas! No saben realmente quién son cuando no se ven a sí mismos ligados al plano más terrenal, material de sus vidas. No saben cómo verse a sí mismos como una entidad cognitiva, inmaterial. Esa personalidad que se despierta cada mañana en el mismo vehículo, en el mismo cuerpo y cada noche se va a dormir y no sabe a dónde va. La ilusión de esa vida que vivimos en estado de vigilia. Esa expresión de quién crees, que crees, que crees, que crees, ser y no ser, a la que llamamos personalidad. Y la manera fija que tiene de conducirse, de procesar las cosas, por muy ilusorias que sean. Cuando conoces los fundamentos mecánicos del diseño humano y entiendes lo que es esencial de aquello que es accesorio, la superficie del gráfico se convierte en un binario. Un binario que solo puede operar en equilibrio cuando la energía vital, es decir, lo que está definido en el diseño, lleva las riendas de la vida. Y sobre todo, cuando es gestionado de la manera correcta. Aquí, como es un generador, la estrategia es esperar para responder. Y cualquier alternativa que no sea esperar para responder va a ser lo que vemos aquí a la derecha. La sombra de este diseño. Los centros de presión abiertos, arrastrando a esta persona a acelerarse, porque se identifica con cosas que no importan. Se identifica con casi todo lo que hay a su alrededor. Lo único que no identifica es quién es para sí mismo. Identifica lo que estresa a sus padres. Y también la manera en la que sus padres gestionan ese estrés. Identifica lo que preocupa recurrentemente a los demás y lo consistentes que otros son en base a esas preocupaciones. Eso es lo que no es innato. Eso es lo que su mente, a medida que se iba desarrollando, aprendió a
desarrollar una actitud racional. Entonces, aquí tenemos el potencial del no ser. Aquí tenemos a la criatura domesticada, civilizada, cuya fobia mayor es no ser normal, no encajar en la realidad material del mundo, no saber gestionar la realidad material del mundo. Aquí a la izquierda lo único que tenemos es un vehículo, un pasajero y un viaje. Porque eso es lo que hay entre la vida y la muerte, un viaje. Pero un viaje que si no tienes ojos para ver más allá de lo mundano, más allá de lo material, como le ocurre a la inmensa mayoría de seres humanos, lo predecible es tu sufrimiento y lo que es peor, tu sufrimiento por causas horrorosamente normales. Y una manera horrorosamente normal de gestionarlas. Es decir, parecida a unos, parecida a otros. Porque cuando no sabes quién eres para ti mismo, ¿dónde podría estar la base de tu diferenciación? Si tu diferenciación depende de lo que los otros te dicen viéndote desde fuera. Desde nadie, desde fuera, nadie nunca va a poder ver lo que tú ves desde dentro. Los seres humanos siempre queremos que los demás nos vean, que alguien nos vea de verdad. Nadie nos puede ver de verdad, en el sentido de que la única persona que puede ver cuál es nuestra verdad en cualquier momento dado somos nosotros. Y en realidad, a la única persona a la que nuestra verdad le interesa siempre es a nosotros. A otros puede que sí, puede que no. Puede que algunos aspectos más y otros aspectos menos. Entonces, ¿veis? A través de la estructura de este cuerpo gráfico de su mecánica, yo he desarrollado una comprensión de cómo funciona la relación entre el cuerpo y el alma que dirían los cristianos. En diseño humano hablamos de cuerpo y personalidad. Cuando estamos durmiendo por la noche, no dormimos como un humano erguido, pensante. Dormimos como un mamífero, en horizontal. Roncamos como animales. Entonces, veis, si no sabes vivir tu diseño, cada uno de estos 4 tipos, que son un modelo de gestión de la condición humana, una manera de optimizar la condición humana, cualquiera que sea su forma, se convierten irremediablemente, inevitablemente en su distorsión, en 4 formas distintas de sufrir y de cargar con la condición humana, que suele ser una decepción respecto a lo que creías que era. Los seres humanos usamos nuestras creencias para idealizar la vida. Claro, cuando la vida luego no se corresponde en la experiencia con aquello que habíamos idealizado, es una cuestión de tiempo que nos decepcione. Y cuando nos decepciona y cada tipo se convierte en una manera distinta de reaccionar, el espíritu reacciona de un modo distinto al hecho de que la experiencia de la vida no concuerda con nuestros ideales y con cómo creíamos que iba a ser. Es un proceso profundamente doloroso cuando no sabes aprovecharlo para tu maduración y para templar tu propio espíritu a medida que la experiencia se produce, que es para lo que sirve la estrategia y la autoridad. No te dicen lo que tienes que hacer, cómo tienes que vivir tu vida, ni lo que va a ocurrir. Solo te dice de qué manera aprovechar cualquier cosa que ocurra. Solo te dice cómo no vivir siendo tu peor enemigo. En la medida en que no conoces tu sombra, es la medida en la que tu sombra te arrastra, sin que tú lo sepas. Entonces, usando lenguaje mecánico, descripciones mecánicas, es decir, hay 2 centros de presión, pues
vais a ver que las descripciones que hago de los centros de presión explican cosas que todos conocéis. Todos tenemos los centros de presión. Es igual que todos tenemos 4 centros motores, y todos tenemos 3 centros de conciencia, y todos tenemos un centro de manifestación, y todos tenemos un centro de identidad. Es como decir que todos tenemos un hígado, y que todos tenemos una tiroides y una paratiroides, y que todos tenemos un sistema linfático y un sistema nervioso y la glándula pituitaria conectada a ambos. O como decir, bueno, esto es una estructura biológica. El cuerpo gráfico es una estructura física. Es decir, si pudiéramos ver de qué manera el cerebro de cada uno de nosotros es diferente, veríamos el cuerpo gráfico. Porque el cuerpo gráfico, ¿veis? Nos dice que todos somos iguales, todos tenemos el mismo cuerpo gráfico. Lo que cambia es la orientación cognitiva de cada uno de nosotros. Es como decir que todos somos el mismo tipo de células, ¿ok? Pero al mismo tiempo, digamos, estamos hechos para encajar mejor en ciertas funciones que en otras. ¿En base a qué? En base a nuestra impronta. En base a lo que el diseño individual de cada uno revela como nuestra predisposición innata. Hay pocas cosas que yo he innovado respecto al modelo original de Ray, y una de ellas es que en lugar de introducir los 9 centros el primer día y los 4 tipos como solución al segundo día, lo que yo empiezo introduciendo los centros, que no importa cuál sea tu tipo, todos los 4 tipos tienen que tratar con esos centros. Y aquí tenemos los 2 centros de presión, en realidad. Aquí los veis mejor y al lado tenéis mi diseño, ¿ok? Para ver que yo soy alguien que nací para la presión, nací para percibir la vida como presión y sufrirlo, inevitablemente sufrirlo, estresarme muchísimo o deleitarme en ello. Es decir, aprender a disfrutar de mi juicio, de mi gusto, aprender a disfrutar de mis propios valores. O sufrir por identificarme profundamente con unos valores que no son míos, pero que, como mi sol de personalidad está en un centro sin definir, ¿veis? No saber cuáles son mis valores es no saber qué hacer, y eso es algo que no me pude permitir en la vida. Entonces, durante mucho tiempo, los únicos valores en los que no estaba cómodamente asentado del todo eran los míos. Y por eso me peleaba con los de otro. Cuando tienes el bazo definido, no es que te van bien los valores de otro. Pero básicamente no me daba ni cuenta de que era yo quien me peleaba con todo el mundo y que no era la gente la que peleaba conmigo. ¿Veis? La mayor parte de lo que define mis centros de presión proviene de mi cálculo prenatal, es decir, que opera a nivel inconsciente. Yo no era consciente de la presión que llevaba conmigo. No era consciente del grado de estrés al que sometía áuricamente a cualquier persona que se encuentre conmigo. No era consciente de estar diseñado para ser una persona inquietante, al menos cuando no me conoces. No quiere decir que si me conoces no pueda volver a parecerte inquietante, pero digamos que a medida que aumenta la familiaridad, ok, puede que llegue un momento en el que mi inquietud natural no sea algo preocupante para ti, ok. Pero en principio, no solo yo, cualquiera que como yo tenga los centros de presión definidos, está diseñado para inquietar a otros, aunque no sepas por qué, aunque no quieras. Al revés, que esta persona, ¿veis? Que está hecha para ser muy tranquila, tan tranquila, que no se inquieta por nada.
Pero ahí están los padres para decirle, ¡hey! Tienes que inquietarte e ir al colegio. ¡Hey! Tienes que acordarte de pensar en esto, pensar de lo que importa. Y así es como aprendió a vivir identificado con lo que importa a los demás. A ser un súper esclavo, a ser alguien complaciente y frustrado al mismo tiempo porque siente que nadie le paga con la misma entrega, que nadie se sacrifica tanto, porque no puede evitar la comparación, que es lo que hace tanto. Es lo único que la mente racional de los seres humanos sabe hacer. Pues ves, este es alguien que no nació equipado como yo para sentirse cómodo con la presión, para sentir la presión, contenerla y no actuar en base a ella, controlarse. No fue fácil, pero lo aprendí. Aprendí a esperar el momento oportuno para descontrolar. Lo aprendí antes de conocer el diseño humano. El diseño humano solo fue una explicación de lo que había sido mi propia trayectoria evolutiva, mi propia trayectoria cognitiva. Simplemente una explicación lógica de algo que yo había estado viviendo durante los 33 años que tenía cuando conocí este sistema. Entonces, el curso empieza por ahí. Y luego en principio trato los primeros centros que aunque los tengas definidos, no definen si eres de un tipo o eres de otro. Me explico, puedes tener los centros de presión definidos y puedes ser un generador o un manifestador o un proyector incluso. No podrías ser un reflector, porque el reflector tiene todos los centros en blanco. Okay. Lo mismo con el centro del ego. Puedes tener el centro del ego definido y ser cualquiera de los tres tipos que llevan definición. Pero cuando hablamos de la garganta, por ejemplo, pues yo la garganta la introduzco ya en paralelo al manifestador, porque aunque el 70% de los seres humanos tiene la garganta definida, nadie puede superar el impacto que un manifestador puede tener cuando no tiene miedo a las consecuencias de expresar su verdad, sea esta la que sea. Más todavía, obviamente, cuando expresa su verdad, sin responsabilizar a nadie más que a sí mismo de ella. Entonces, aprender a vivir tu diseño de manera consciente comienza por aprender a gestionar la presión y a dejar de echarle la culpa a otros, porque la vida, en un cierto sentido, nunca deja de ser presión, aunque unos la experimentemos con mayor consistencia que otros. La vida es presión. Si sientes presión, si estás estresado, es porque estás vivo. Podrías estar muerto. A los muertos no les estresa nada. A los muertos no les pasa nada. Pero mientras estás en la vida, estás aquí para que te ocurra de todo, incluido que te mueras. Pues la vida es esa presión, esa tensión. Y no es necesariamente negativa. Pues el problema de la presión no está en la presión misma, es en cómo va a ser gestionada. Y claro, es decir, cómo esa presión va a transformarse, no deja de ser un diamante en bruto, que se va a transformar a medida que pasa a través del bazo para llegar a manifestarse en la garganta, a medida que pasa a través del plexo solar para llegar a manifestarse en la garganta, a medida que pasa los filtros de la mente racional para llegar a manifestarse en la garganta. Es decir, la presión, el estrés, ¿lo gestionamos de manera consciente o es algo que nos desborda, o es algo que nos arrastra, o es algo que nos hace perder el equilibrio y sufrir todo tipo de accidentes? Lo mismo cuando hablo del centro sacral.
Está claro, en ese mismo momento, en esa misma sesión, hablo también del generador, porque el generador es el rey cuando se trata del sacral. Ok, y cuando hablo de los centros de conciencia, lo asocio a los proyectores, porque la mayoría de los proyectores, su definición está ligada a alguno de los tres centros de conciencia. Hay muy pocos proyectores que son proyectores y que no, su definición no está ligada a los centros de conciencia, porque si son el tipo diseñado para guiar, ¿qué otra cosa les puede guiar a ellos que no sea la conciencia? Pues vivir tu diseño es saber qué estrategia te permite gestionar de la manera menos destructiva, menos autodestructiva y de la manera más creativa posible cualquier circunstancia con que la vida te presente. Porque vivir tu diseño, en un cierto modo, también conlleva renunciar a ser el guionista de tu vida. Sí, el actor principal. Sí, el actor principal. Me explico, pero el actor principal, guiado por su estrategia y por su autoridad interna, no guiado por sus condicionamientos, no guiado por su identificación con todo tipo de falsas identidades absorbidas de sus progenitores y de cualesquiera, quienesquiera que les hayan condicionado cuando eran pequeños. Se trata de desarmar tu mente, se trata de entrar en un proceso de decondicionamiento que se prolonga durante un mínimo de 7 años. Entonces, el proceso es tan arduo que absorber esta información en solo 2 días te deja demasiado expuesto a tu propia mente, que guiada por su piloto automático simplemente acaba identificándose con las cosas por costumbre. Es decir, en la medida en que los cimientos de este entendimiento no están basados en tu propia sustancia humana, cuanto menos es así, más fácil es que sean conocimientos que ahora te parecen interesantes y ahora se disipan porque no cambian nada. Solo en la medida que transforman la percepción que tienes de ti mismo, paulatinamente, el grado de transformación es cada vez más profundo. Entonces, lo que yo he agregado para hacer una versión XXL y ampliar la caja de herramientas de las personas que participan en el curso es agregar un día entero en vivo introduciendo las mecánicas de la conectividad, que es donde muestro qué ocurre cuando dos diseños distintos se encuentran. ¿Ok? Y evidentemente qué ocurre a partir del grado de parecido que hay entre los diseños o el grado de diferencia que hay entre los dos diseños. Lo que hace que sea un formato del curso especialmente interesante para los proyectores que normalmente se quedan cortos en un curso típico de vivir tu diseño, puesto que su estrategia y el dilema mental que acompaña su estrategia de esperar a ser invitado es quién es el otro, ¿ok? Y no se trata de entender al otro, se trata de entender lo que te ocurre con otros para ti depende mucho de quién es el otro. Mientras que si eres un generador, ¿quién soy yo? O que lo que te ocurre en la vida siempre tiene más que ver con quién tú eres para ti que quién es el otro de turno en este momento. ¿Me explico? Es decir, que es mucho más probable que un generador encalle en repetir siempre el mismo patrón, no importa quién sea el otro, a que lo haga un proyector, que puede ser arrastrado a la amargura por otros muy diferentes y por motivos muy distintos. Y en el proceso de cada uno de los 4 tipos, cada tipo es una manera distinta de estar en el mundo, de sentir la vida pasarte por dentro, una manera diferente de respirar. Y una diferencia más profunda, acaso como individuo humano, que las diferencias de género, que si eres hombre o eres mujer. Quiere decir, las diferencias que hay entre un generador y un proyector son mucho más insalvables que las diferencias que hay entre cualquier varón y cualquier mujer.
Y este día se transforma en 4 sesiones de 90 minutos cada una que se añaden a la información habitual. Y luego un segundo día en el que específicamente introduzco las mecánicas de la sexualidad humana, es decir, el modo en el que la impronta de nuestro gráfico individual nos predispone para experimentar la libido, el impulso de la libido y la disponibilidad a la experiencia de la libido de un modo muy distinto, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque es ahí donde si no vives tu diseño, si no haces el amor en concordancia con lo que es natural para ti, al menos es ahí donde te puedes dar cuenta. ¿Ok? Y si tienes el coraje de confrontar los conflictos y de hacerlo de la manera que es correcta, pues son muchos los patrones de relación tóxicos que pueden cambiar una vez que uno entiende el modo en el que la propia libido te predispone para cierto tipo de experiencias y la comprensión luego de que también en ese terreno, sobre todo en ese terreno, cualquier generalización sobra porque estamos todos diseñados para experimentar la intimidad con otros de un modo singular, no solo por lo únicos que somos nosotros, sino por lo único que es cualquier otro ser humano. Es decir, cuando comprendes lo que significa tener un diseño, te das cuenta de que tener un modelo de relación preestablecido es estúpido. Porque todos los seres humanos tendrían que ser iguales para que tú pudieras tener el mismo tipo de relación con cualquiera de ellos. Pero si partes de que cada uno de ellos es diferente, la relación con cada uno de ellos solo puede ser diferente. Cierto que los ingredientes siempre son los mismos, aunque en una combinación unos estén más acentuados que otros. Sexo y dinero serían los elementos que más irreversiblemente nos condicionan. Quiere decir que el compromiso con los demás, mientras no hay implicación de sexo ni de dinero, es un grado de compromiso, un grado de, bueno, va acompañado de un cierto tipo de deseos y de miedos, muy distinto a los síntomas que acompañan cuando hay dinero o sexo en juego. Y cuando digo sexo, estoy hablando simplemente porque el sexo establece un código social, un código de interacción social entre las personas que practican sexo, que les liga de un modo que no es comparable a la relación y al modo de relacionarse que tienen con cualquier otro ser humano con el que nunca hayan tenido sexo. Lo mismo ocurre con los temas de dinero. Hay algo muy personal cuando el vínculo está ligado al sexo o al dinero. Entonces, este es un curso para poder realmente no solamente comprender todos estos temas desde una estructura amoral, libre de prejuicios morales o ideologías, y por otra parte ver el modo en el que cada uno está diseñado para experimentar y gestionar los dilemas que emergen con esos temas de la manera que es natural para cada uno. Bueno, pues mira, al final tenía más que contaros de lo que pretendía. Entonces ahora quizás sí es el momento de atender vuestras preguntas. Vuelvo a la tuya inicial, Flor. Si, si fuera posible hacerlo presencial, me encantaría, porque no cabe ninguna duda que el impacto del aura eh, es un elemento añadido muy importante. Pero habida cuenta de que, por ejemplo, la mayor parte de los que estáis aquí en el aula vivís en Latinoamérica y yo estoy en España, ya dificulta las cosas. Por el contrario, el hacerlo cada uno en su casa y cada uno para sí mismo es algo mucho más cercano a lo que realmente es el diseño humano, porque el diseño humano es cada uno consigo mismo. No significa que no puedas compartir con otros, pero
habida cuenta de la predisposición de los seres humanos a generalizar y a sacar conclusiones prematuras, a veces es mejor mantener las propias dudas que fiarte de las respuestas de otros. Y cuanto más vives tu diseño, más cómodo te sientes con tu propia incertidumbre, porque más te das cuenta de que casi todo lo que suena a tu alrededor son generalizaciones. Está hecho de generalizaciones, está hecho de clichés. Volar para esos lados estaría bueno, estaría bueno. Y no te digo yo que no, pero en este momento no te sabría decir cuándo, ¿no? Desde luego no hay nada planeado. Una lectura mal hecha puede traer retrasos importantes y que se materialicen en el cuerpo físico. Uy, me vas a tener que explicar un poco mejor lo que me estás preguntando, porque así nomás no lo entiendo bien. El tema de que una lectura mal hecha se puede llegar a la mente, condicionarla a seguir trabando eso que nos limita, en lo que no vemos, y con enfermedades, no sé, alguna enfermedad que aparezca, ¿no? Yo estoy trabajando con las flores de Bach, entonces también me ¿Estás empezó a refiriendo a que a alguien se le dé información equivocada, que no le corresponde y claro. y que eso pudiera perjudicar su salud? Pero no te escucho bien, pero como justo estabas hablando de que había mucha gente que encontrás mucha información del diseño humano y uno puede hacerlo. A mí me gusta mucho la investigación propia y me pongo a leer y hay un montón de cosas. Pero al hecho de que hay una información mal dada o mal expresada sobre un canal y sobre saber leer el canal en cada diseño, porque entiendo que en cada diseño puede ser diferente el canal. Entonces, si una lectura mal hecha de una persona que no esté capacitada, que no lo entienda, puede afectarnos y a nosotros automáticamente programarnos para actuar diferente y bueno, y que eso se vea físicamente. O sea, si vos agarrás a una persona y, y tiene un cáncer y no sé, y vas y te vas metiendo en su diseño y a eso me refiero, una mala interpretación del diseño, no a una persona. Bueno, Lo a puse ver, porque justo, a ver, perdón. cuando yo conocí a Raúl Hu, ok, no solamente fui su traductor durante muchos años, y en sus charlas públicas él siempre empezaba en el mismo modo. No me creas, no te fíes de mí, no te creas lo que yo te estoy diciendo. Escúchame, si quieres, y mira por ti mismo. Cualquier otra manera de presentar el sistema de diseño humano es un farsante. El sistema de diseño humano no es un sistema de creencias. No le dice a nadie lo que tiene que hacer. Le dice a cada uno la estrategia que le corresponde en función de su tipo. Luego es responsabilidad de cada uno comprobar si la aplicación de esa estrategia efectivamente te hace sentir mejor contigo mismo, aunque eso no significa que por tener nuevas sensaciones que son agradables, ¿ok? El hecho de que sean desacostumbradas no puedan desasosegar tu mente racional que está acostumbrada a que sigas su, su piloto automático, ¿ok? Entonces es responsabilidad de cada uno no creer a ciegas nada de lo que otros te cuentan, y sin humano no. Es decir, al final no importa lo que te cuentan otros, importa lo que tú haces de ello. Y ahí, desgraciadamente, los seres humanos siempre han sido mucho más insensatos que yo. Yo no he sido nunca una persona demasiado crédula, pero aún hoy yo soy alguien que mi relación con el diseño humano es de asombro. Fue de asombro desde el primer día y sigue siendo de asombro. Yo no creo en el diseño humano, pero sí creo en lo que la experiencia de los últimos 29 años me reveló. Y no tengo otra cosa.
esa es mi vida, eso es lo que soy, no sé pensar fuera de eso. ¿Ok? Pero sí soy muy consciente de que hay muchos cantamañanas ahí fuera que pueden usar no solo el diseño humano, sino cualquier otra cosa para interferir con la vida de los demás, aunque sea con la excusa de ayudarles. Si algo me gusta del diseño humano es que es respetuoso con las personas. Como dije antes, que no tengo que dejar de ser la persona que soy cuando no estoy enseñando o tratando con el público. No tengo que parecer más honesto de lo que soy. No tengo que... Soy lo que soy. Y eso es un don. Así que no, en realidad yo creo que ese grado de distorsión como el que tú has planteado solo es posible cuando se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿sabes? Si no, al final el sistema de diseño humano es simplemente un sistema lógico. Las relaciones y el diseño, pues ahí está, ahí hay una predisposición, es parte de lo que vamos a ver también en esta versión XXL del curso. Y habrá también, obviamente, la cosa funciona así. Vosotros recibís un enlace, a través de ese enlace tenéis acceso a unos vídeos pregrabados, que es un vídeo del curso que impartí en Turquía, donde el original yo hablo en inglés y está también el traductor en ruso. Pero para este curso en particular yo me tomé la molestia de traducirme a mí mismo, ¿ok? Y de grabar en español todas las cosas que yo mismo estoy diciendo en el curso. No solo a eso, sino que a los vídeos se les ha bajado el volumen de la versión original, aunque todavía se escucha mi voz original de fondo, pero está mi propia voz en español grabada a un volumen ligeramente más alto que hace que la calidad de audio sea extraordinaria. La del vídeo también, por cierto, y es un curso muy ameno. Pues los vídeos se os van enviando los accesos, por cierto, que no solamente está el material de vídeo, también en cada sesión hay un enlace para descargar la información del vídeo transcrita, transcrita y editada por mí. En algunos casos, no solo literalmente, sino ampliada para que se comprenda bien no solo lo que estoy diciendo en el vídeo, sino por qué lo estoy diciendo. Entonces, cada semana, pongamos que, no me acuerdo de qué día es, pero digamos que si descargáis los archivos el martes, ok, entonces el lunes de la semana siguiente nos encontramos en el aula donde yo respondo a las preguntas que vosotros mismos me habéis enviado durante la semana, mientras estáis escuchando el curso y os surgen ciertas preguntas respecto a cómo ese tema os afecta a vosotros, pues lo apuntáis y pues eso, un día o dos antes de nuestro encuentro me las enviáis. Entonces, yo prefiero que las preguntas me las hagan por escrito y que se me las envíen previamente. Así puedo sentir un poco el feeling. No significa que si alguien no preguntó nada por escrito, luego no me puede preguntar en el aula. Sí, pero siempre voy a dar prioridad a las preguntas que recibí por escrito. Y por supuesto que siempre las voy a contestar con el diseño de la persona en la pantalla para que mi respuesta no sea simplemente teórica, sino sea algo que transforma la percepción que la persona que pregunta tiene de sí misma en relación a ese tema. Lo cual, en base a lo que he podido observar en las 3 o 4 versiones que ya llevo hechas de este curso online, se convierte este curso XXL de tu diseño en un antes y un después, en aquello para lo que fue diseñado, para ser un proceso iniciático más que un curso, un proceso iniciático más que el primer curso para luego formarte como analista, como profesional y salir a contarle a otros lo interesante que es el sistema. No. Más allá de interesante. Más allá de interesante, más allá de la mente, más allá de la curiosidad. No hablaremos de las puertas y de los canales
porque trabajaremos con el diseño de las personas, pero no, un curso específico en el que se deconstruye el cuerpo gráfico a nivel de centros y canales es el módulo siguiente, que se llama el ABC del Rey. Sí, sería el módulo inmediatamente siguiente. Hay 3 módulos que juntos completan la llamada formación general. El Vivir tu diseño es el primero, el ABC del Rey es el segundo, la cartografía del Rey es el tercero. Todo esto lo podéis encontrar en mi web, en la sección de educación, y clicando está allí la formación general, la formación analista y otros niveles de formación más avanzada que existen. ¿Okay? Bueno, pues nada más. Aquí queda mi charla informativa. Deciros, por último, para que nadie se llame a engaño, que el número de sesiones en vivo de preguntas y de respuestas que tendremos irá aumentando en función del número de participantes. ¿Ok? A mayor número de participantes, pues mayor número de sesiones de preguntas y respuestas. A menor número de sesiones, porque cada uno de los participantes también va a estar disponiendo de más tiempo en exclusiva. ¿Ok? De manera que al final se compensa y todo el mundo accede a lo que le interesa, y de lo que se trata es de que por fin poder escucharme a mí también en español y no verse limitado a acceder a aprender conmigo solamente a través de la intermediación de un traductor. Así que nada, cualquiera de vosotras, de los que estéis interesada, cualquiera de los que estéis interesados después de escuchar la grabación de esta sesión, estaré encantado de daros la bienvenida a bordo y de compartir un viaje que está hecho para no solo dejar huella, está hecho para ayudar a cada uno a tomar conciencia de la huella que estás dejando ya, cada momento, cada paso. Es decir, no hay que cambiar nada, lo único que cambia es la gestión de lo que ya era así. Así que nada más, agradezco vuestra participación, agradezco que estéis aquí y nada, os deseo que paséis un buen día por el resto de los días. Hasta siempre. Chao por ahora.